mentira, sino que estamos decepcionados. Cuando nosotros estamos decepcionados, Jesús se va a aparecer en medio de ahí. Vamos a estar leyendo Juan 21 del 1 al 14. Así que si tienen sus Biblias la pueden abrir ahí o va a estar aquí proyectado más tarde. Y lo que voy a hacer es, en vez de leerlo todo como regularmente hago, vamos a leer una oración o una frase y la voy a explicar. Así podemos conectar más con el texto y lo que la palabra de Dios dice. El ser humano, tarde o temprano, va a sufrir decepciones. ¿Cuántos de ustedes han sufrido alguna decepción en la vida? Todos, ¿verdad? Todos hemos. Y algunos de nosotros estamos nadando, estamos swimming en las decepciones, ¿no? Y posiblemente ahorita. La decepción es algo, hermanos, que si no tenemos cuidado nos puede separar de Dios. Y nos puede separar por un momento también de nuestros seres queridos. Lo lindo es para los que estamos en Cristo, no nos va a separar por mucho tiempo, porque Él nos va a buscar. Eso es lo que vamos a aprender de esto hoy. Pero sí tiene esa capacidad de separarnos de Dios por un momento y separarnos de nuestros seres queridos. La decepción nos aísla y nos hace que pensemos que nadie nos ama y que estamos solos en este mundo. Eso es lo que hace cuando sufrimos un desengaño fuerte. Yo pensaba que esto iba a ser así, yo pensaba que Dios me iba a hacer esto, yo pensaba que Jesús iba a hacer esto, pero como no pasó, ¿qué hago? Los discípulos de Jesús pasaron por un tiempo muy duro de decepción cuando su líder, su maestro y su amigo Jesús murió. Ellos tenían planes para Jesús que desafortunadamente no eran los mismos planes que Dios tenía para Jesús. Ellos no entendían. Ellos seguían decepcionados aun cuando Jesús les había aparecido 2 veces ya. Aquí lo que vamos a ver es que esta es la tercera vez que Jesús se les aparece a sus discípulos. Jesús, en su amor por ellos, se les aparece una tercera vez más. Y esta vez Él restaura la confianza de sus discípulos con su amor, porque Él no se dio por vencido por ellos. Se les apareció una vez, se alegraron y todo eso. Dios les dijo: aquí está mi paz. Se les apareció la segunda vez, se asustaron otra vez. Cuando ahí sí ya estaba Tomás, y Tomás dijo: bueno, hasta que ponga mis dedos en sus llagas y mi mano en su costado, voy a creer. Y después otra vez, como que si Jesús no se hubiera aparecido. Y aquí tenemos a Juan diciéndonos que se les apareció todavía una tercera vez a ellos. Y dice la palabra que usa: después de esto Jesús se manifestó, en el versículo 1, Juan 21, versículo 1, dice: después de esto Jesús se manifestó. La palabra manifestar aquí quiere decir aparecerse. Recuérdense, Jesucristo había muerto. Él se manifestó, se apareció en su cuerpo resucitado. Esa palabra manifestar, aparecerse, manifestarse, revelarse para mostrar o probar algo. Jesucristo no solo se mostró: aquí estoy. No, él había un propósito atrás de esa manifestación, de ese aparecerse, de ese revelarse de Él. Jesús sabía que sus discípulos estaban decepcionados. ¿Cómo sabía eso? Porque Él sabía que tenía que aparecérseles una tercera vez más. Y en su amor por ellos, se les aparece otra vez. Jesús quiere que miremos lo que la decepción puede hacer con nosotros. Entonces aquí al principio viene Juan y nos empieza a relatar qué era lo que estaba pasando en ese tiempo de decepción, en ese tiempo de desengaño, en que los discípulos estaban decepcionados. Cuando estamos decepcionados, vamos a ver, cuando estamos decepcionados con la vida y posiblemente con Jesús, vamos a ver que volvemos a la vida de antes. Esto lo vamos a ver acá. También Juan quiere mostrarnos que cuando estamos decepcionados con Jesús o con la vida, con lo que esperábamos y no pasó, volvemos a depender en nuestras fuerzas. Entonces Jesús sabía que sus discípulos estaban decepcionados y por eso Él los va a buscar. Entonces dice aquí, versículo 1: después de esto Jesús se manifestó. Ya hablamos, Él se reveló, se les mostró otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera.
Aquí está poniendo Juan énfasis de que quiere que usted y yo veamos cómo fue que se manifestó Jesús, cómo fue que Él se les apareció. No está hablando nada más de la aparición, que aquí está Jesús y ya, no, Jesús estaba haciendo algo, tenía un propósito en aparecerse a ellos, y esto es lo que vamos a ver. Dice el versículo 2, y estaban juntos, aquí vemos a Simón Pedro, vemos a Tomás, llamado el Dídimo, Natael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran 2, y otros 2 de sus discípulos. Lo interesante aquí que debemos de notar es de que dice aquí, estaban juntos, habían 9 discípulos, y se aparece primero, en esta lista, aparece Pedro. La razón que Juan pone a Pedro aquí de primero es porque él era el líder, y esto va a ser más obvio y más claro después. Simón Pedro era el líder de los discípulos, y esto era lo que estaban ahí. Ellos estaban ahí junto al mar de Tiberias. Okay. Y aquí tenemos el primer punto. La decepción llevó a Pedro y a los otros que regresaran a la vida de antes. Ellos estaban decepcionados. Los sueños que ellos tenían con Jesús, los planes que ellos tenían con Jesús, no se habían dado. No se habían dado. Y aquí vamos a ver en el versículo 3 dice esto. Simón Pedro les dijo, estaban ahí con los 9. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Me voy a pescar. Pedro, antes de seguir a Jesús, era un pescador. Jesús le había dicho que dejara todo y que lo siguiera, y él lo iba a ser pescador de hombres. Pero aquí dice él, me voy a pescar. Pedro regresaba a lo que él hacía antes. Él dijo, regreso a mi vida de antes, porque Jesús me decepcionó. Él no hizo lo que yo quería que Él hiciera para mí. ¿Por qué regresamos a los hábitos de la vida vieja? ¿Qué es lo que la vida vieja nos ofrece? ¿Por qué regresaba Pedro? Estas son preguntas importantes que tenemos que explicar y tenemos que hacerlas nosotros cuando estamos decepcionados, y va a estar esa voz y van a estar esas memorias de la vida antigua. Muchas veces venimos a la iglesia y decimos, voy a ir a la iglesia para ver si Jesús me ayuda y cumple mis sueños. Pero Jesús no los cumple, así que mejor me voy a otra iglesia, o tal vez regreso a la vida de antes. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? ¿Qué está pasando con Pedro? Pedro vivió, comió, compartió con Jesús por 3 años, y esto era lo que estaba pasando. Obviamente, Pedro todavía no había entendido que los planes de Jesús no eran los planes de Pedro, que los planes de Jesús eran los planes del Padre, y que esos planes eran perfectos. Pero detrás de todo eso, cuando nosotros buscamos a Cristo, realmente lo que estamos buscando, lo que está buscando usted y lo que estoy buscando yo, es la misma cosa. Es felicidad, es paz, es satisfacción. Eso no es pecado, eso es bueno. ¿Y sabe quién quiere ofrecerle eso a usted? Jesucristo. Esa es la vida que Él ofrece. El problema es esto, que cuando Él está trabajando con nosotros y no entendemos sus planos, nos damos por vencido. Y tenemos esa tentación de querer regresar a la vida de antes de Jesús. La decepción también llevó a Pedro, estaba decepcionado, y a los otros que regresaran a la vida de antes, como ya hablamos. Ahora vamos a ver que la decepción llevó a Pedro y a los otros a depender en sus fuerzas. Fueron, dice en la segunda parte del versículo 3, y entraron en la barca aquella noche y pescaron nada. Nada. Toda la noche pescando y nada. Los discípulos no solo estaban decepcionados, los discípulos no solo habían pescado nada, los discípulos estaban cansados.
Y esto es un reflejo de lo que la desesperación hace cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Jesús. Y así nos sentimos muchas veces que ya no podemos más. Pero Jesús no quiere que se decepcione. No quiere que usted se preocupe. La felicidad que usted busca es la misma felicidad que Él le quiere dar. Pero estos no son sus sueños ni sus deseos personales. Esta felicidad se encuentra únicamente conociéndolo a Él. Yo sé que esto suena a algo raro. Póngase a pensar usted. ¿Usted está seguro de qué le hace feliz a usted? Pastor, si yo tengo esto, si Dios me da esto, si me compone esto, me soluciona esto, y tenemos una lista grande, yo entonces voy a ser feliz. No. La vida no es así. Todas las cosas materiales, todas las cosas físicas, todas esas cosas afuera de usted no le van a hacer feliz. El único que nos puede hacer feliz es tener esa relación personal con Él, conociéndolo a Él. Deleítate en Él y Él te dará los deseos de tu corazón. Los deseos de nuestro corazón no son buenos. Los deseos de mi corazón es: quiero más dinero, quiero una casa más grande, quiero la comida más sabrosa, quiero el mejor entretenimiento que este mundo puede ofrecer. Esos son los deseos carnales de los suyos y los míos. Hermanos, ¿y cuántas personas hay allá afuera que tienen el dinero, tienen acceso a todas esas cosas y no son felices? Las cosas de este mundo no nos pueden hacer felices. Jesús sabía eso, Pedro y los discípulos no lo entendían todavía. Jesús se aparece a ellos y a nosotros, aunque muchas veces no lo reconozcamos, no lo reconocemos. Mire lo que dice el versículo 4. Cuando ya amanecía, después de estar trabajando toda la noche, cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, ellos estaban en el barco pescando, pero los discípulos no sabían que era Jesús. No sabemos realmente por qué no sabían que era Jesús. La barca estaba más o menos a unos 100 metros de distancia de la playa, y tal vez esa mañana había neblina, o tal vez estaban tan cansados que sus ojos estaban agotados, pero ellos no sabían que Jesús estaba ahí en la playa. Podían ellos ver a un hombre. Entonces Jesús les dice en el versículo 5, les dice: hijos. Ese es un término de amor, como nosotros decimos en español: mijo. Hey, mijo, ven para acá, aunque no sean nuestros hijos, ¿verdad? Hey, mijo, acércate. Es un término de amor. Y Él les dice: hijos, hijitos, ¿acaso tenéis algo de pescado? Les hace una pregunta para empezar una conversación con ellos. Esta pregunta está hecha en una forma negativa, porque espera una respuesta negativa a Jesús. Jesús les está diciendo en esta pregunta: no les ha ido bien, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido? Así empieza la conversación Jesús con ellos y con nosotros también a veces. Cuando volvemos a la vida de antes, cuando volvemos a pescar. ¿Cómo te ha ido, mijito? No te ha ido bien, ¿verdad? Aquí podemos empezar lo lindo de Jesús, que Él va y nos busca. Él va y empieza la conversación con nosotros haciendo esa pregunta: ¿cómo te va? ¿Cómo te va sin mí? Y le respondieron obviamente no. Jesús se les aparece guiándolos en medio de las circunstancias. Muy interesante esto. Miren lo que dice el versículo 6. Y Él les dijo: echad la red. Jesucristo regresa. Recuerden, Él está en la playa, está teniendo esta conversación con los discípulos y les dice: echad la red. Aquí Jesucristo les está dando un mandamiento.
Él es Dios, 100% humano y 100% Dios. Y les da un mandamiento para que ellos obedecieran. Hasta este tiempo Jesucristo ya les había dicho que lo esperaran a Él, que Él se iba a aparecer después, pero no, ellos regresaron, desobedecieron. Y aquí Jesucristo empieza esa conversación con un mandamiento. Ellos no saben que es Jesús y les da un mandamiento: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Es un mandamiento con recompensa. Si haces esto, van a hallar pesca. Esto es sorprendente, hermanos, porque dice aquí, entonces la echaron. Recuérdese, Pedro no era un pescador cualquiera. Pedro era un pescador profesional. Los otros que andaban con él posiblemente eran también buenos pescadores. Toda la noche pescando y no habían agarrado nada. Jesús empieza la conversación y les da un mandamiento. No lo reconocieron, no sabían quién era. Yo me imagino que estaban pensando: ¿quién se cree que es este que está allá? Solo viene en la mañana y nos dice: hey, échenla allá al lado derecho, como que si no lo hemos hecho. ¿No? Pero lo raro aquí es que dice, entonces la echaron. En esa desesperación que ellos no habían agarrado nada, tal vez me imagino yo al que estaba ahí, otro de los discípulos que estaba con la malla de pescar, ¿no? Hey, Pedro, echémosla a ver qué pasa. La hemos tirado todo el tiempo y no pasa nada, tirémosla. Tiran. Y dice ahí, y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Toda la noche pescando. Esta persona ahí que no saben quién es, les dice, y ellos lo hacen, y ahí está, los peces. El versículo 7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, este es Juan, el que escribe el libro de Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Es el Señor. Él lo reconoció. ¿Se recuerda quién fue el primero que creyó, cuando primero entró Pedro a la tumba? Esa fue la primera vez. Entró Pedro a la tumba, Pedro no creyó. Juan entró y vio la actividad de Jesús en la forma de que estaba enrollado el sudario, por así decir, y cómo estaba todo. Él creyó. Juan no era de los que necesitaba mucha evidencia para creer. Tomás ya nos fue claro que necesitaba poner el dedo y todo, y ver y examinar a Cristo. No, Juan no necesitaba mucha evidencia. Y aquí dice: es el Señor, lo reconoció. Y dice: oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar. Posiblemente él estaba desnudo, no completamente, pero se había quitado la túnica que ellos usaban. Cuando vio y le creyó que era el Señor, él se puso esa túnica, pero no podía nadar. Entonces lo que hacían era que se la jalaban por debajo y se la amarraban. Así él podía nadar libremente con sus piernas para llegar a la playa. Y este es el detalle que nos da, ¿no? Dice: oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Yo me imagino si hubiera sido Pedro y estaba ahí, que esta persona que no sé quién es me dice: tírenlo al lado derecho. Tiramos la malla para pescar y sale el pescado, agarran pescado. Yo me hubiera quedado pensando: ¿quién es este que está allá? Yo me imagino que lo mismo estaban pensando todos. Por eso fue Juan el que lo reconoció. Cuando esas sospechas: ¿será que es Jesús? Tal vez cuando él oyó que dice Juan: es el Señor, Pedro dice: sí es. Y ya se dio cuenta y se tiró al agua y no se esperó y se fue tras de Jesús. Cuando Jesús se revela, cuando Jesús se aparece en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestra decepción, cuando estamos decepcionados, Él va a estar trabajando en su vida y usted no va a saber que es Él. Él lo va a estar guiando de formas que usted ni sabe que es Él. Él está ahí. Lo que pasa es que usted no ha reconocido su actividad, no ha reconocido que es Él el que le está guiando y le está hablando.
Pero cuando usted reconozca que es Él, y usted reconozca que estas cosas que están pasando, que le están pasando a usted, estas cosas que usted está pasando, es la actividad de Jesús. Es Él. Es Él. Versículo 8. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque estaban lejos de la tierra. Pedro llegó nadando, llegó primero, y después llegaron los de la barca. Jesús les dice, versículo 10, traed alguno de los peces que habéis pescado ahora. Traed alguno de los peces. Perdón, déjenme regresar. Versículo 8. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque estaban lejos de la tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Ni pudieron meter los peces, estaba llena. Estos son detalles que Juan quiere que ponga atención porque tienen un interés para nosotros, y lo vamos a explicar más tarde. La idea es de que ellos no podían ni levantar la red para poner los pescados adentro de la barca. O sea que llevaron la barca y arrastrando los pescados en el agua hasta llegar a la orilla. Eso es, y vamos a ver qué es lo que quiere mostrar ahí Juan en esos detalles. Hermanos, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que había pasado con estas personas? ¿Qué estaba pasando con Pedro? Como ya dije antes, ellos estaban decepcionados. Jesús, su líder, se había desaparecido. Solo se aparecía y se iba. Los discípulos no habían pescado nada. Tenían hambre. Los discípulos estaban cansados. Pescaron toda la noche. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? Jesús estaba esperando algo. Jesús estaba esperando algo. Cuando nosotros estamos en medio de esas desilusiones de la vida, Jesús está esperando algo de cada uno de nosotros. Porque hay algo que Jesús anda buscando en nosotros. Jesús se aparece al final de nuestras fuerzas. Cuando nosotros somos fuertes, cuando nosotros pensamos que sí podemos, ahí no va a estar Jesús. Muchas veces Jesús nos lleva, así como llevó a los discípulos, los dejó que pasaran estas cosas. Él nos había apartado, Él los estaba observando para ver cuándo iba a ser el tiempo de que ellos iban a decir, ya no puedo. Mire aquí lo que dice el versículo 9. Entonces, cuando bajaron a la tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas. Jesús les preparó un desayuno caliente a sus discípulos que estaban cansados y decepcionados. Miren qué lindo es Él. Él se aparece cuando ya no podemos hacer más. Hermanos, el problema principal conmigo y por extensión con ustedes, con nosotros, son nuestras fuerzas. Son nuestras fuerzas. Dios no necesita sus fuerzas ni las mías. Cuando yo actúo con mis fuerzas, ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo no a Dios. Aunque yo le esté pidiendo aquí en oración, Dios ayúdame, y Dios está diciendo confía en mí y hazte a un lado. Confíame y hazte a un lado. Él se aparece cuando ya no podemos más. ¿Por qué Jesús se aparece cuando ya no podemos más? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros sepamos? Mire aquí lo que dice 2 Corintios 12, 9 al 10. Aquí tenemos las respuestas. ¿Por qué nuestras fuerzas se oponen a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? 2 Corintios 12, 9 al 10. Puede ir en su Biblia o lo voy a leer acá. Dice así: y Él me ha dicho, este es Pablo. Pablo ha estado orando a Dios que le quite algo que Él no quiere en su vida. Y aquí dice Pablo, esto es lo que Dios me ha respondido, dice Pablo, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder
se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad de Pablo. El poder de Dios se perfeccionaba en la debilidad de los discípulos y en la debilidad de Pedro, sabiendo que ellos no podían hacer nada, no podían ni agarrar un pez. Eso es lo que Jesús, con su amor y su paciencia, anda buscando de nosotros. Que nos demos cuenta que no podemos sin Él. Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad tuya. Por tanto, muy gustosamente, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Lo que usted y yo necesitamos para tener una vida llena, una vida de satisfacción, una vida en la voluntad de Dios, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Sin su poder no podemos. La vida es difícil, Jesucristo dijo. El pecado tiene mucho poder. Nos va a engañar, nos va a manetear, nos va a doblegar, nos va a esclavizar, el término que usa la Biblia. Y por eso necesitamos su poder. Pero el poder de Dios, Pablo ya era nacido de nuevo, hermanos. Quiero recordarle esto cuando le dijo esto a Jesús, cuando Jesús le dijo esto a Pablo. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad, Pablo. Por lo tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y angustias por amor a Cristo, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Se dieron cuenta dónde se va a mostrar el poder de Dios? ¿Dónde es donde Pablo se estaba gloriando aquí? Por eso me complazco, me es de gran placer de experimentar debilidades, insultos, privaciones. Se privaba a él de comer, no tenía comida. En persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Es nuestra propia fortaleza lo que se opone a que Dios nos ayude. Al humilde Dios le da su gracia, pero al orgulloso lo resiste, dice Proverbios. Aquí podemos ver a Jesús lo que él estaba haciendo. Llegó al tiempo adecuado. Ellos ya estaban cansados. Ningún pez. Tenían hambre. Jesús se llega cabal al punto perfecto. Y mire cómo se aparece. Ellos vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas. El versículo le dice: Jesús les dijo: traer alguno de los peces que habéis pescado ahora. A mí esto me da un poco de... sabiendo ahora, no viendo para atrás, es más fácil poder esto más claro. Ellos no lo entendían. Pero Jesús dice: traigan los peces que habéis pescado. No, el que los había pescado era Cristo. Si Jesús no les dice dónde están, ellos no pescan nada. Pero miren cómo es Jesús, ¿no? Traigan los peces, los que ustedes han pescado. Noten que solo había uno. Jesucristo pudo haber tenido ahí, digamos, eran nueve discípulos en total, hubiera tenido unos 3 por 9, 27, unos 27 pescados ahí, no hay problema. No, hay algo aquí que Jesucristo está haciendo con ellos. Vamos a trabajar en las cosas de mi Padre juntos. Y conmigo pueden agarrar más peces de los que se imaginan. Traed alguno de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a la tierra. Se subió a la barca para agarrarla. La red estaba en el agua, se la llevó así hasta que la sacó a la tierra, a la orilla. Y dice aquí
Y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. 153 los contaron, porque era algo inusual. Era raro agarrar tantos peces de una sola vez. Y aunque habían tantos, dice que la red no se rompió. Esto nos habla, hermanos, de que cuando nosotros obedecemos a Cristo, aunque ellos obedecieron ahí a Cristo, no sabiendo que era Cristo, tirar la red del lado derecho y obedecieron, había bastante pesca. Y no solo había bastante pesca, sino que ni se rompió la red. ¿Cómo es que nosotros, es la pregunta, cómo es que nosotros vamos a decir no a mis fuerzas y vamos a decir sí a la fuerza de Dios? ¿Quiere escuchar esto? Le voy a dar la clave. Es un misterio. No, no es un misterio, ustedes ya lo saben. Esta es la clave, se lo pongo así para que no se les olvide. Cuando usted se esté apoyando su propio entendimiento, cuando usted se está apoyando en sus propias fuerzas, ahí es lo que Dios quiere mostrar, que usted tiene que rendirse a Dios y a su voluntad. ¿Cómo hacemos esto? Una palabra: obediencia. Obediencia. Pero Señor, muéstrame qué hago. Estoy aquí que ya no aguanto. Señor, ¿no ves el peso que tengo? Obedece. Pero ¿qué voy a obedecer? Que me hable. Yo quiero que Dios me hable. Si me habla, yo lo hago. Ok, agarra la Biblia y empieza a leerla. Ahí Dios te va a mostrar lo que Él ya quiere de ti y cómo obedezcas. Cuando Jesucristo viene y les dice, y vienen les habla: ¿cómo estáis? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? ¿No les ha ido muy bien? Echen la red, echen la atarraya del lado derecho para pescar. Ellos no sabían que eran Jesús. ¿Saben qué es eso? Es cuando un hermano les dice: hermano, ¿sabes qué? Usted necesita arrepentirse. Yo quiero que Dios me hable. Ya le habló a través del hermano, usted no lo reconoció. Dios usa a la iglesia, Dios usa a cada uno de ustedes. Yo he sido reprendido cuando ustedes están hablando con otra persona y yo sé que Dios me está hablando a mí. Tal vez en ese momento no reconocía que era mi Jesús, pero después me doy cuenta, era Dios, y ni se dieron cuenta de ustedes. Dios va a usar a sus hijos, va a usar a su iglesia, va a usar su mensaje. O usted va en el auto y escucha una prédica y ahí le está hablando Dios. Si usted dice: no, eso no me sirve, la solución está así. Esas son sus fuerzas. Si Dios le dice que perdone y usted no quiere perdonar, va a seguir con sus fuerzas y no va a haber cambio en su vida. Y ahí va a estar: pero es que no aguanto este sufrimiento, no aguanto esto. Perdona. Y si no lo hacemos, no somos humildes, queremos seguir con nuestras fuerzas. Ya para terminar, hermanos, Jesús se aparece con una invitación de comida y descanso. Versículo 12 dice: Jesús dijo: venid y desayunad. Aquí tenemos el tercer y cuarto mandamiento de Jesús, y lo obedecieron también. Jesús los invita a su mesa para que descansen y se alimenten. Venid, que se acercaran a Él. Vengan acá. Yo tengo lo que les va a satisfacer. Lo que el mundo les ofrece allá y les dice que les va a satisfacer, no les va a llenar. Pero lo que yo tengo sí les va a satisfacer. Jesús nos invita a su mesa para que descansemos también. Yo me imagino después, no sé si ustedes han estado tal vez una noche toda trabajando, tal vez con tazas de café nada más, sin comer mucho, trabajando. ¿Cómo se sienten en la madrugada? Es muy difícil. Cuando fui a la escuela de arquitectura, a la Universidad de Arquitectura, habían veces que teníamos que estar 1, 2 o 3 noches despiertos. Dormíamos un poquito y otra vez ya puro café. Pero hermanos, es algo muy pesado, es algo que realmente los estudiantes se dan cuenta de lo que estoy hablando, ¿no?
Entonces es algo pesado. Y lo que queremos es nada más descansar. Si nos pudiera quitar el examen, si nos pudiera quitar la presentación que tenemos que hacer, cualquier cosa de esa, ¿no? Si se puede ir, queremos descansar. Y eso es lo que aquí hace Jesús. Nos invita a su mesa, que vengamos. Y les dice, ya te diste cuenta que con tus fuerzas no puedes. Yo me imagino que llegaron los discípulos ahí, lo vieron, se acercaron y dijeron, sí, sí es Jesús. Juan tenía razón y Pedro también, cuando llegaron, ¿no? Miran ahí el pescado, miran ahí el pan. Wow. Nos va a dar de comer como que Él sabe que no habíamos agarrado nada y por eso nos dice dónde estaban los peces. Y ahí los estaba esperando. Y los invita. Y esta noche, esta mañana, Jesús nos invita a que vengamos a Él. Porque solo Él tiene lo que usted necesita. Solo Él tiene. Hermanos, este mensaje está relacionado con los otros dos, donde Él, Jesucristo, se le apareció a sus discípulos. Esta es la tercera vez que se aparece a ellos. La primera vez cuando se apareció les dijo, tengan paz. Y mi paz les doy, no como las da el mundo. Vienen ellos, se van, no hay paz. Algo pasó. La segunda vez que se aparece, empieza y les dice también, tengan paz. Cuando se le paró a Tomás. Y esta tercera vez no menciona nada de paz Jesús. Les ofrece descanso. Les ofrece que vengan a Él. Y les ofrece de comer. La paz de Dios puede ser recibida, porque en otras partes de la Biblia dice, reciban mi paz. Puede ser recibida nada más cuando nosotros dejamos de depender en nuestras fuerzas y empezamos a obedecer a Dios. En este caso, ellos ya estaban tan cansados y así nos va a llevar Dios. Nos va a llegar a un punto que nos vamos a cansar y ya no vamos a poder hacer nada. Y eso es Dios trabajando para mostrarle que sus fuerzas no puede usted. ¿Qué hacemos? Decir, ya no podemos. Ya no puedo. Pero Señor, pero tú puedes. Tiene que haber esa transferencia, tiene que haber ese cambio de nuestra confianza en nuestras fuerzas y ponerlas en Dios. Cuando eso pasa, hermanos, la paz de Dios va a venir a nosotros. Aunque sigan los problemas. Por eso dice Pablo que él se complacía por los problemas que él sufría por amor a Cristo. Porque él sabía que a través de esos problemas él iba a ser más fuerte. ¿Por qué quiere Jesús que usted sepa que Él es el único que le puede dar satisfacción y descanso a sus vidas? Mire lo que Él había dicho antes en Juan 15:5, dice esto: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Pedro y los discípulos se separaron de Cristo. Regresaron a la vida de pescadores, regresaron a la vida de antes. Por eso no podían ni pescar nada esa noche. Y no era porque no habían peces en el mar de Galilea, era porque Jesús no les estaba dejando pescar nada. Jesús los quería llevar a ese punto donde ellos eran quebrantados y podían empezar a confiar en Cristo. Hermanos, es muy claro para nosotros que queremos la paz de Jesús en nuestras vidas. Pero para que eso suceda tenemos que soltar todo aquello del mundo que nos da una paz falsa. Hay cosas en nuestras vidas que nos ofrecen una paz falsa. Si yo tengo esto, entonces voy a tener paz. Si yo saco este grado o esta calificación en mis exámenes, voy a tener paz. Si yo puedo lograr esto, voy a tener paz. Esa es la paz del mundo. La paz que ofrece Jesucristo es aquella que dice:
No importa lo que venga a mí, Él está conmigo y Él me da fuerzas. Y voy a soltar todo porque estos hombros no aguantan. Mis fuerzas no aguantan. Señor, aquí estoy. Y cuando usted piense así y usted empiece a actuar así, entonces usted va a ser fuerte. No en usted mismo, no en usted misma, sino que va a ser fuerte en el Señor. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, que tú nunca nos dejas y nos abandonas, que tú hasta permites que lleguemos a ese punto para que nos demos cuenta que no podemos confiar en nuestras fuerzas más. Así como Pedro y los restos de los discípulos, así somos nosotros a veces, Señor. Cuando no confiamos en ti, queremos volver y regresar a pescar. Queremos regresar a nuestras fuerzas. Queremos regresar a nuestro oficio, donde por lo menos el ser pescador nos daba dignidad. Señor, pero eso no nos ayuda. Te pertenecemos a ti, Señor. Señor, ayúdanos a decir algún día en nuestras vidas, como decía Pablo, Señor, que él se alegraba de sus tribulaciones, de los insultos, porque él sabía que entonces él iba a ser fuerte porque tú estabas con él. Gracias, Señor, por tu palabra, y ayúdanos a reconocer nuestras limitaciones, porque tú eres un Dios bueno. Tú sabes que nuestras fuerzas solo te estorban y no producen un resultado que tú buscas. Darnos vida, darnos satisfacción, darnos paz. Gracias, Señor, que ahora sabemos que cuando confiamos en ti y en tus fuerzas, entonces vamos a empezar a saborear, a ver, a entender tu paz, tu amor por nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.